entonces, sí. Se encarnó en María la Virgen. Ella engendró, pero de Dios mismo, el Espíritu Santo. No pueden seguir negando eso porque se están condenando terriblemente. Están no solo judaizando, sino condenándose peor aún que los que traicionaron al Señor cuando Él estuvo en vida aquí. Tengan en cuenta eso. Pues hablaremos de Jesús, sí. Y la redención, y lo que a Él le costó la salvación, lograr la salvación del hombre y la redención y la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Esto es lo que tendrían que estar explicando casi todos los domingos. Y esto, lo que Jesús sufrió. Sí, Jesús sufrió, claro, la redención le costó, ¿no? Muchas personas piensan, muchos creyentes piensan, la mayoría piensan que la redención, que obró Jesús, después de todo no fue una cosa tan difícil, ¿no? Eso de que sudó sangre, de que lo flagelaron, de que sufrió mucho en la cruz y todo eso, y allí vemos a Jesús sufriendo y sudando como grandes gotas de sangre. Aquello no era una caricatura, era sangre. Muy bien, son las horas finales del Señor en este mundo, en su vida. ¿Y qué pasa con el Señor en ese momento? Que busca la manera de escapar. Sí, el Señor buscó la manera de escapar de aquella hora. ¿Por qué? Porque era muy difícil para Él. Satanás le atacó y así millones de demonios estuvieron presentes allí en aquel huerto, haciéndole sentir al Señor el horror de las cosas que iba el Señor a experimentar, al momento, a las situaciones y a la condición por la que tendría que atravesar. Porque el Señor podía anticipar, como persona que era, anticipar los sufrimientos y el padecimiento que iba a tener. Y Él, sobre todo, Él lo anticipaba con mayor fuerza que todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él era santo, completamente santo. Bueno, ¿qué haría en esa hora? Como decíamos antes, los creyentes podemos creer, de hecho así creen, así se piensa, que el Señor echaría mano de algún recurso para poder superar aquel momento de dolor, de sufrimiento. Después de todo, como que era Dios, Él podía hacerlo todo, no pasa nada. Sí que sufrió, pero bueno, Él es Dios y Él sabe las cosas y Él puede superar todo eso. Echaría mano de los recursos divinos, de su deidad, de su fuerza y su poder para poder superar aquello que era horrible. Era el mismísimo infierno, los horrores del infierno, como estaremos explicando aquí. Y eso es lo que creen los creyentes. Echó mano de sus recursos divinos, de su deidad, Jesús, para superar aquel momento. No pudo hacerlo. No pudo recurrir a su poder divino, a su deidad, para poder mitigar, para poder superar aquellos momentos difíciles que nadie en esta tierra todavía ha pasado por regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercársele los momentos difíciles de la traición, el juicio, el interrogatorio que le hicieron Caifás, Anás y toda la clase sacerdotal espiritual. Cuando Jesús ve que se le acerca el escarnio, la burla, el dolor físico, el calvario, los momentos de terror, como decíamos antes, allí en el Getsemaní se aglomeraron, se agruparon, se reunieron millones de demonios para hacer que Jesús no tomara esa cruz. Es como cuando algunos de nosotros, no todo el mundo, dice: he sentido una presencia desagradable. Qué cosa tan horrible esta presencia del Señor. O nos visitan ciertos seres caídos, porque estamos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Y esa presencia nos hace sentir o nos introduce en una condición, en un estado horrible de desolación y desesperación, enajenación. Jesús sintió eso en una dimensión infinita.
en una dimensión infinita. ¿Qué explicaremos ahora? Pues bien, cuando a Jesús se le comenzaron a acercar todos estos momentos, ¿qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos? El deseo de huir. El deseo de huir. Sube allí al Getsemaní. 3 veces le pide al Padre: pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez. Busca a los discípulos. Se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo, Jesús solo, y solo Jesús. No, sin Gandhi y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces. No sabes lo que haces felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también del sur. Pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa y lo califica como un gran hombre de gran moral, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, ¿qué haces? Regresamos y decimos que Jesús fue 3 veces al Padre. 3 veces pidió lo mismo. Nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él, que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes, para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban. Como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro, dio gracias por ello y tenía poder. Él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro. Como cuando también le dio la vista al ciego, tenía poder. Resucitó a otros. ¿No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello? No podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. Sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo que se llama El Pecado, tiene por título El Pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión, fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación la injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió. Pues un hombre ha de pagar la culpa, la sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. Esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comiereis, de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas, ese día, la sentencia será muerte eterna. ¿Y quién va a pagar esa sentencia? Porque la sentencia es eterna. Es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa, porque esa ley
Esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz por eso tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí. Pues el universo es un universo moral. ¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral. Por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, ni cárceles, ni ejércitos. Si no fuese así. Pero ¿por qué es así? Porque el universo es un universo moral. Existe lo bueno y existe lo malo. Existe lo correcto y existe también lo incorrecto. Existe lo santo y existe lo profano. Y todo está basado en eso. Ya puedes tú estar en el ejército o trabajando en una oficina, o ser un astronauta o ser un deportista de élite. El bien y el mal está presente en todo lugar, porque nuestra creación es un reflejo de un ser moral sobre el cual no se puede pasar. Y ese ser moral es eterno y sus leyes son eternas. No, esto que creen los creyentes de hoy en día y que les dicen por ahí las vacas sagradas, les dicen, no importa, que te hacen tatuaje, no pasa nada. ¿Y tú qué? ¿Tú adulteraste? Tranquilo. Si perdonó a David, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y aluden a David. Y no saben bien estas vacas sagradas el peligro que corrió David por todo esto. Es que tú, ¿qué? Los pantalones bien apretaditos, vas media desnuda en la iglesia, no pasa nada, tú eres salvo, ¿verdad que sí? Bueno, yo que aguanté aquí, de moral nada. Portarnos bien, código civil y penal, y con eso es suficiente. Una buena vida. No, pero una buena vida no es una vida cristiana. La vida cristiana es otra cosa, es vivir en santidad. Por eso le dijo